vez somos más conscientes de nuestra salud cardiovascular. Cada vez somos más conscientes de cuidar nuestro corazón y de prevenir, sobre todo, los infartos que escuchamos nos suceden o nos pueden suceder por no cuidar nuestra salud. Pero ¿cuáles son realmente los factores que pueden generar este infarto? ¿Cómo podemos prevenirlos y de qué se trata? Bueno, pues justamente de eso es de lo que hablaremos en el episodio de hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Innóvate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innóvate con Medical. ¿Cómo están? La verdad yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes, agradecido desde luego que estén también disfrutando de este episodio y que hayan llegado aquí a través de la plataforma que sea y del dispositivo que sea. Y también quiero agradecer desde luego a nuestros patrocinadores, a MSG y André Productos. Quiero agradecerles porque también, pues gracias a ellos es que podemos llegar con ustedes hablando de estos temas de cómo cuidar nuestra salud, de cómo querernos a través de este cuidado de nuestra salud. Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante para cuidar también nuestra salud. Por eso quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Barrero. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar esta invitación. El doctor Alejandro Barrero es cardiólogo intervencionista. ¿En dónde das consulta, doctor? En el Hospital Ángeles Pedregal. Perfecto. Ahí es donde te podemos encontrar. Así es. Pues una vez más, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Esta plática que queremos tener específicamente sobre el tema de infartos, porque es algo que de pronto podemos ver de manera muy común, sobre todo en en la televisión, en las series, podemos ver que esto sucede. Y muchas veces los identificamos como algo mortal, muchas veces vemos que la gente se puede recuperar, pero sobre todo actualmente hablamos mucho de cómo prevenirlos. Y me gustaría comenzar explicando de manera muy rápida y sencilla qué es realmente un infarto. Un infarto es la muerte celular en el corazón, que se debe a que se obstruye una arteria, ya sea principal o secundaria, y entonces esto impide el flujo de sangre hacia dicha célula. Entonces empieza a morir. Mucha gente lo confunde con paro cardíaco. Exacto. No es lo mismo. El infarto es que se tapó una arteria del corazón, para decirlo de forma sencilla, y el paro cardíaco es que el corazón deja de latir. Un infarto puede llevar a un paro cardíaco, sí, en casos graves, pero infarto es simplemente que se tapa una arteria del corazón y empieza a morir esa zona del corazón. Ok. ¿Hay forma de que lo identifiquemos? Se habla mucho de este dolor. Yo por lo menos los pacientes nos han platicado de dos síntomas principales, que es el dolor en el pecho, específicamente en el área donde está el corazón o en el brazo, ¿no? Y otro, un dolor abdominal. Entonces, pero ¿realmente existen síntomas mucho antes de que tengamos un infarto que nos pueden ayudar a identificar que podemos estar propensos a esto o realmente es súbito? Hay algunos pacientes que sí presentan síntomas que no son tan súbitos, que ya previamente ya estaban presentando, y esto se llama angina de pecho. Okay. Es decir, ese mismo dolor o falta de aire que comentas, lo pudieron haber presentado días antes. Pero la mayoría de las personas lo presentan de forma súbita, un dolor, falta de aire, dolor en el brazo, etcétera, diferentes síntomas que conllevan un infarto, pero la mayoría sí lo presenta en el momento en el que está teniendo el infarto. El término preinfarto realmente no existe. Uh-huh. Son pacientes que o tuvieron angina de pecho o ya tienen una obstrucción en alguna de las arterias coronarias. Ok, entonces la angina de pecho podría ser una enfermedad diferente, previa a un infarto o que puede causar un infarto, pero no existen realmente los preinfartos. Exactamente, o sea, no es que sea una diferente enfermedad, sino es que el porcentaje de obstrucción de una arteria no es total. Cuando ya es total o cerca de lo total es cuando ya el corazón no alcanza a recibir el oxígeno que necesita para pues, su función, y ahí es donde viene un infarto y muerte celular. Ok, este taponamiento, vamos a llamarle, de la arteria, ¿puede ser en una sección del corazón solamente o puede afectar a todo el corazón o cómo es que sucede? Generalmente se da en una región. Okay. Tenemos 3 arterias principales, una derecha y una izquierda que da 2 ramas. Si nosotros tenemos una obstrucción en alguna de estas, la zona a la que le lleva sangre es la que va a estar sufriendo el infarto
o las alteraciones para su contracción. Solamente si se da el infarto en la arteria principal izquierda, prácticamente sí vamos a tener un infarto del 70 al 80%, que generalmente es cuando tiene consecuencias muy graves. Ok. Ahora, cuando vamos a algún examen médico, alguna consulta o nos estamos preparando para una cirugía, es muy común que nos pregunten si tenemos familiares con problemas cardíacos, con algún antecedente cardíaco. Esto me lleva a preguntarme si los infartos pueden ser algún tema genético o cuáles son los factores que nos pueden llevar a tener un infarto. ¿Solamente la parte como genética o también algo en nuestro estilo de vida? Nosotros dividimos los factores de riesgo en dos, los modificables y los no modificables. La genética de una persona es no modificable, o al menos en la medicina actual. No podemos modificar la predisposición de una persona a tener un infarto. Existen familias que, pues, por generaciones han sufrido un infarto, ya sea hermanos, padres, abuelos. Pero existen también los factores de riesgo modificables, que son los que no debemos de añadir a los no modificables, que sería pues el colesterol alto, hipertensión, descontrol glucémico, es decir, del azúcar, por ejemplo, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo. No realizar ejercicio es bastante pues preocupante y es algo que invade a la sociedad actual. Entonces, sí, el factor genético es muy importante, pero generalmente se tiene que añadir algún otro. Tabaquismo, por ejemplo, es otro muy importante. Intentar tener controlados los modificables para los que no podemos modificar, pues no sean añadidos al riesgo cardiovascular. De alguna manera reducimos el riesgo. Así es. Las principales, digamos que enfermedades conjuntas o lo que llamamos comorbilidades de los infartos, sería entonces la diabetes mellitus, sería el tabaquismo. ¿Y qué otra comentaste? El colesterol alto. El colesterol alto. Se llama dislipidemia. Ok. Estas tres que serían como las principales, ¿por qué afectan a las arterias del corazón? A mí me gustaría que los que nos escuchan lo pudieran entender, porque a veces cuando entendemos un poquito las cosas más de fondo, cuando llevamos la fisiología más a que el paciente lo entienda, nos hace un clic diferente. Claro. En forma sencilla, dentro de una arteria del corazón y del cerebro, tenemos una capa que se llama endotelio, que es una capa que está por dentro. Esta capa es muy importante para la función porque hace que la arteria se abra y se cierre dependiendo del flujo que necesitamos. Por ejemplo, si estamos haciendo ejercicio, pues necesitamos que pase más sangre por ahí para que el corazón pueda bombear más sangre y tenga mejor calidad en su contracción. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque esa capa de las arterias endotelio, por el descontrol del azúcar, por el colesterol elevado y el tabaquismo, por ejemplo, se inflama mucho esa capa. Okay. Todo órgano en el cuerpo que se inflama deposita ciertas sustancias adentro. En este caso, por ejemplo, colesterol y calcio se van a meter a la arteria. Inclusive las personas pueden tener colesterol normal, pero igual se deposita el colesterol, porque el poco que tengan se va directamente a la arteria por esta inflamación que está causada por los diversos factores de riesgo. Ok, entonces digamos que estas sustancias afectan directamente a esta capa que se llama endotelio y eso es lo que empieza a generar una obstrucción. Sí. Se hace más gruesa, digámoslo así, más dura y eso genera la obstrucción. Así es, se hace más rígida, entonces ya no permite su adecuada movilidad y entonces se va llenando de colesterol tapando la luz del vaso. Es decir, como si nos imagináramos una tubería que se va llenando pues, de residuos y cada vez pasa menos agua o sangre en este caso por ahí, pues eso pasa igual con las arterias. Y en el caso de la obesidad, ¿por qué la obesidad puede...? Digo, porque estamos actualmente en esta constante lucha sobre aceptar nuestro cuerpo, aceptar nuestra imagen, etcétera, etcétera, pero también entender que la obesidad resulta ser una enfermedad cuando es diagnosticada de manera correcta. ¿Por qué la obesidad puede generar este problema en las arterias del corazón? Sí, y vamos, la obesidad y es la parte de aceptar el cuerpo es muy, muy importante, pero no debemos de dejar de tomar en cuenta que la obesidad es una enfermedad. Exacto. No debemos de romantizar una enfermedad. ¿Por qué? Porque la obesidad, por ejemplo, la grasa abdominal, que es la más dañina, esa pues son células y causan inflamación. La obesidad es un estado inflamatorio crónico.
Por eso se dañan tantos órganos y por eso se deposita igual la inflamación en el endotelio y se llena de colesterol también las arterias. Ok, entiendo. Entonces esta inflamación crónica que cuando estamos en obesidad presentamos puede afectar también a la misma capa, al endotelio, lo puede afectar y eso puede generar el problema. Yo sé que hemos dicho muchas veces, sobre todo aquí que hablamos mucho de cómo cuidar nuestra salud, los principales modos, los principales actividades actividades que debemos de tener para cuidar nuestra salud. En el caso de cuidar el corazón, en el caso de prevenir infartos, ¿cuáles podrían ser estas actividades que puedo hacer en mi vida cotidiana para prevenirlo? Pues de lo más importante es la alimentación. Una alimentación balanceada, evitando cosas fritas, cosas que contengan alto grado de colesterol, de glucosa, consumo de verduras, un buen consumo de pescado, un plato de buen comer, ¿no? Con verduras, con pescado, variado y pues no todo el tiempo comer frituras y cosas que sabemos que hacen daño. Yo le digo mucho a los pacientes, la mayoría sabemos qué cosas hacen daño, eso hay que evitarlo y comerlo pues de vez en cuando nada más. Ese es como uno de los factores importantísimos. La alimentación lo es el 70% de lo que debemos de tener. El resto, el ejercicio, por ejemplo, hacer 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico, no importa la edad. Hay gente que dice, yo no puedo correr, bueno, pero sí podemos igual caminar o hacer el ejercicio aeróbico que a cada uno nos acomode, pero tratar de hacerlo de 20 a 30 minutos al día, sería lo más correcto. Lo que queremos es que el corazón lata más rápido, que como que lo ejercitemos. Exactamente. Puede ser bailar, puede ser nadar, puede ser caminar, ¿no? Lo que nuestro cuerpo nos permita hacer aún. Así es. De hecho, el ejercicio es un antiinflamatorio. Okay. Volvemos a la inflamación del endotelio, queremos desinflamarlo. El ejercicio es el más potente antiinflamatorio que conocemos. Ok, eso es un dato muy importante. Doctor, ¿qué tan dañina es la carne roja para el corazón? Directamente el comer carne roja no necesariamente es un problema. Okay. Como todo debemos de balancearlo, ¿no? No debemos de comer carnes rojas todo el tiempo, nos aumenta pues el ácido úrico, nos aumenta el colesterol y el ácido úrico también es un factor de riesgo bastante importante cardiovascular. Se ha visto que cuanto mayor ácido úrico tenemos en el cuerpo, que se eleva principalmente por carne roja, pues mayor inflamación hay del endotelio, igual, por el ácido úrico directamente. Tenemos varios mitos en el tema de la alimentación, no sé, creo que ya los hemos ido erradicando poco a poco. Uno de ellos es el tema de la cebada, por ejemplo, en la cerveza, que es buena. La gente dice, no, pues es que es buena para la digestión, el crecimiento de ciertos microorganismos, etc. Y durante mucho tiempo se tuvo el tema del vino para cuidar el corazón. Y decían, no, de hecho, tomarte una copita de vino al día es buenísima para el corazón. ¿Tú nos podrías confirmar si esto es real o no, si hay realmente evidencia al respecto? Y me sale mucho la pregunta para saber si hay alguna sustancia, elemento dentro de los alimentos o alguna vitamina o suplemento que nos ayude a cuidar el corazón más allá del vino. Nunca se le va a recomendar tomar vino o alcohol a un paciente que no toma pues ninguna de estas bebidas. Pero si ya lo consumen, se tiene estimado que 1 copa para las mujeres y 2 copas para los hombres al día pueden ser benéficos para la salud y si hay estudios que lo respaldan, inclusive pueden bajar la presión arterial. El problema viene cuando las personas lo consumen así y llega el fin de semana y toman muchas copas. Ahí evidentemente ya es nocivo para la salud y ya no está recomendado pues seguir estos lineamientos. Si hay un riesgo latente entre mis 2 copitas en la comida, ¿no? De vino, aclarando, de vino, y no me tomé mi copa diaria y las junto todas las 5 para el fin de semana y entonces ya caigo en un problema de adicción, ¿no? Entonces, creo que por eso es que muchos han dejado de recomendarlo, más allá de que sea o no benéfico, el tema está en que hay un riesgo latente de adicción por no saber manejarlo de la manera
Correcta. Y en cuanto a sustancias, digámoslo ahora, suplementos, algún tipo de vitamina, ¿hay algo que nos ayude a proteger al corazón? Sí, pero casi siempre se necesitan cuando hay alguna deficiencia. Okay. El tomar vitaminas o suplementos nada más por tomarlos porque dan pues salud, muchas veces acabamos acumulando esas vitaminas y simplemente orinándolas. Okay. Entonces es muy importante que haya una deficiencia. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertrigliceridemia, es decir, los triglicéridos muy altos, el omega 3, por ejemplo, que se ven en suplementos, son muy benéficos para la salud e inclusive es uno de los tratamientos de elección para bajar los triglicéridos. El problema es que tiene que estar recetado porque los suplementos traen unas cantidades mínimas y sí tienen que estar en cantidades específicas para los niveles de triglicéridos que tiene un paciente. Te pregunto esto específicamente de las sustancias y de los suplementos tal vez, porque desde hace mucho yo recuerdo haber escuchado ya a mi mamá hablar sobre el omega 3 para proteger el corazón, ¿no? En aquella entonces no hablábamos tanto de suplementos, sino de consumir más pescado o algún tipo de aceite de pescado, sí, cosas así. Pero ahora pues ya está muy usado el tema del omega 3. A veces, como dices, creo que en demasiado, ¿no? Así como pues sí, todos tomamos omega 3 todos los días y por todos los beneficios que nos anuncia tener. En el tema del corazón, ¿tiene algún beneficio? Sí, completamente. Son omega 3 y todo esto son vitaminas antiinflamatorias también. Okay. Ayudan bastante a desinflamar el cuerpo en general, pero tienen que estar bien indicadas y a dosis correctas, ¿no? Y el problema radica en que mucha gente no hace las cosas que ya están más demostradas y por tomar el suplemento piensan que ya están sanos. Es decir, voy a poner un ejemplo, no hacer ejercicio y alimentarse, pues comer en la calle todos los días de forma no sana y tomar el suplemento y pues piensan que ya están protegidos y esto es un error muy común. Claro, que con eso ya... O sea, si me tomo mi copita de vino al día más mi omega 3, ya con eso, y entonces voy dejando otras cosas que también son importantes, ¿no? Exacto. Porque en algún momento algún cardiólogo, me parece también especialista, nos comentaba sobre el gran riesgo que había de vivir en ciudades como la Ciudad de México y en otras ciudades donde se vive esta cantidad de contaminación, esta cantidad de población, pero sobre todo de estrés. ¿Por qué el estrés es un factor que puede condicionarnos a tener un infarto y de qué manera el estrés nos afecta? El estrés y la ansiedad tiene dos efectos principales. Es una liberación de adrenalina, ¿no? La adrenalina la utilizamos para estar alertas, los animales la utilizan para cazar, para atacar. A nosotros nos sucede en un momento de estrés, pues que sentimos esta adrenalina, la gente lo conoce así, inclusive lo decimos. Pues eso aumenta la presión arterial. Y la presión arterial también daña las arterias del corazón y cerebro. Poco a poco las va desgastando, las va inflamando y va provocando también que sea un factor de riesgo para tener un infarto. Entonces, pues lo mismo que el tabaquismo, la contaminación, son sustancias nocivas que van directamente a inflamar las arterias del corazón. Ok, entonces el estrés y la ansiedad suben la presión arterial y esto también puede lesionar las arterias y eso también podría llevarnos a un infarto. Entonces, hablando ya de los síntomas que los pacientes pueden tener en el momento en el que están presentando un infarto, sí existe este tema del dolor en el brazo, regresando un poco al tema de los síntomas. Sí existe este dolor específico en el brazo o en el pecho, a lo que le llamamos dolor precordial, lo que está alrededor del corazón. ¿Sí puede ser eso un indicativo de un infarto? Es el síntoma más común, pero no exclusivo, ¿no? El 80-90% de las personas tiene un dolor en el pecho de tipo opresivo que se puede ir al brazo. En el brazo causa dolor o un tipo de opresión muy similar a los síntomas que se están presentando en el pecho. Y generalmente también se puede ir a la mandíbula, que es algo muy específico del corazón. Cuando se va el dolor directamente a la mandíbula, se suele acompañar de falta de aire y de síntomas de liberación precisamente de adrenalina, que son sudoración fría, ganas de ir al baño, preocupación,
Entonces, estos son los síntomas que se presentan en el 80-90% de las personas. Sin embargo, hay en pacientes que se presentan síntomas atípicos, es decir, no los más comunes. Esto sucede mucho más en personas con diabetes mellitus y mujeres. Las personas con diabetes tienen un riesgo aumentado de infarto y también tienen un riesgo aumentado de morir por un infarto debido a que los síntomas no son los típicos. Entonces, muchas veces no acuden a atenderse de forma temprana y entonces pues tienen más riesgo de tener complicaciones por el infarto no atendido. Esto lo conocemos como isquemia silente. Es decir, no nos dimos cuenta de los síntomas y ya tuve un infarto. El síntoma más común que presentan las personas con diabetes es falta de aire de forma súbita. Es decir, de repente les da una falta de aire que los imposibilita caminar. Ese es un síntoma muy típico de este tipo de pacientes que los debe hacer acudir a un servicio de urgencias o a una consulta prioritaria con un especialista. Ok, eso es muy importante porque sí, muchas veces escuchamos a pacientes o casos de pacientes que llegan y a la hora que hacen algún estudio le dicen es que tú tuviste un infarto, ¿no? ¿Eso cómo lo detectan? ¿En qué estudio es que se detecta? ¿O cómo es que nos damos cuenta que una persona, un paciente, ya tuvo un infarto? Existen muchos, el más común y más fácil y rápido de hacer es un electrocardiograma, que prácticamente todos los cardiólogos tenemos un aparato electrocardiógrafo en nuestro consultorio, es parte de nuestra exploración física ya prácticamente. Ahí se puede detectar muchas veces. En ocasiones no se puede ver y se puede hacer un ecocardiograma, es decir, un ultrasonido del corazón, y ahí vemos que un área del corazón no se está moviendo de forma correcta. Existen estudios mucho más especializados que ya dependerá del caso de cada paciente, si se solicitan o no, en el que también detectan si ya hubo o no un infarto. ¿Por qué? Porque como comentamos, un infarto es que mueran células cardíacas. Células cardíacas que ya murieron, pues ya no funcionan evidentemente. Entonces, esa área que ya murió de células, pues se puede ver en los estudios como una falta de contracción y en el electrocardiograma con una onda muy específica, que nosotros la conocemos como onda Q, en el electrocardiograma. Ok. Ahora, se considera, por lo que eso es lo que hemos visto en la televisión, se considera el infarto como algo mortal. Es decir, me da un infarto, lo vemos en la tele, me duele el pecho, me caigo y el paciente se fue, ¿no? Sabemos que no es siempre así y que es potencialmente mortal, desde luego, el infarto, porque afecta a un órgano principal del cuerpo. Pero cuando el paciente logra atenderse, llega al hospital, que supongo que también dependerá. Muchas veces queremos que con la prevención no nos va a dar, pero muchas veces con la prevención, si tenemos una condicionante genética, nos puede dar, pero no en la misma intensidad, pero no nos puede llevar al mismo desenlace fatídico, ¿no? Cuando ya estoy en el hospital, ¿cuál es el tratamiento que normalmente le damos a un paciente que sufre un infarto? Lo primero es monitorizarlo, ver que no esté teniendo una arritmia, porque el infarto generalmente es mortal porque condiciona arritmias graves y eso provoca lo que comentábamos, un paro cardíaco. Lo que nosotros primero hacemos es ingresarlo a un área de cuidados críticos en urgencias, monitorizarlo para ver el ritmo cardíaco y ver que no esté presentando esto, ver la presión arterial y le hacemos generalmente lo que debemos de hacer en 5 minutos es hacer un electrocardiograma completo para identificar si hay los cambios típicos de un infarto. De esta manera nosotros ya identificamos la gravedad del paciente por sus signos vitales y por el electrocardiograma y entonces ya podemos actuar. Inicialmente se dan pues medicamentos por la boca, que por ejemplo una aspirina. Se dan estos medicamentos y además se le pone una canalización, es decir, una vía en el brazo al paciente. Con esto nosotros ya tenemos como forma de dar medicamentos. Y en el dado caso de que un paciente esté con cambios en el electrocardiograma, generalmente se requiere hacer un cateterismo cardíaco de urgencia. Ok. Con este cateterismo, ¿qué se logra? ¿Cómo abrir el vaso? ¿Cómo liberarlo? ¿Qué es lo que se hace con este cateterismo? Así es. A través del brazo o de la pierna se hace una punción, como si tomáramos una muestra de sangre, y nosotros en un área específica por medio de rayos X vamos subiendo material, catéteres, que son unos como tubos,
que van a las arterias del corazón y ahí nosotros podemos abrir la arteria y recuperar el flujo que se perdió en ese momento. Con esto evitamos que sigan muriendo las células que no están recibiendo oxígeno y mejoramos el riesgo de arritmias graves y de muerte en el paciente. Ok, la verdad es que con toda esta información ya me queda mucho más claro tanto qué es, cómo se presenta y el tratamiento que se puede llevar cuando se tiene. Doctor, para irnos encaminando hacia el final del episodio, me gustaría que nos pudieras ayudar con dos cosas. La primera es, aquí siempre hemos respaldado que lo mejor es ir con un especialista porque cada caso es particular, todos los pacientes somos diferentes y lo mejor es ir con un especialista para que nos diga qué pasa con nuestro cuerpo y en nuestra situación. Pero si pudiéramos armar un algoritmo de cómo cuidar nuestro corazón, es decir, con estos, no sé, 6 aspectos principales, ustedes pueden cuidar su corazón, no solamente de infartos, sino de las enfermedades que pueden estar alrededor del corazón. ¿Cuál crees que serían estos pasos? Pues los pasos más importantes son hacer ejercicio, alimentarse bien. Hacer ejercicio, alimentarse bien. No fumar, que es un factor de riesgo importante. Esos serían como los en el estilo de vida los que se necesitan, ¿no? Viene la otra parte que es pues consultas preventivas. El doctor no está para nada más ver enfermedades, sino para darle seguimiento a las personas sanas para evitar que tengan estas enfermedades. Y eso sería lo que culturalmente tendríamos que cambiar en nuestro país. Las consultas médicas también son preventivas. Estos chequeos que casi siempre los utilizamos como para ya cuando nos sentimos mal, pues eso sería lo principal. Y ya que se detectó alguna enfermedad, pues siempre mantenernos bajo tratamiento y vigilancia médica. Eso sería la forma más importante de cuidarnos como de forma global de todas las enfermedades cardíacas. La verdad me quedo mucho con el punto de las consultas preventivas, las consultas cardiológicas preventivas, porque normalmente al cardiólogo lo visitamos cuando ya me duele el pecho, cuando ya me agito mucho al caminar o al correr, cuando ya tengo una dificultad o alguien me dice, oye, deberías de ir a ver al cardiólogo, ya sucede algo, pero no voy normalmente a que me digan cómo me puedo cuidar o cómo estoy, ¿no? Cómo está mi corazón en ese momento. Y por último, doctor, cada vez escucho más historias de pacientes que confunden un ataque de ansiedad con lo que hemos conocido típicamente de un infarto. ¿Cómo podríamos decirle a un paciente si está teniendo o no? ¿Existe esta forma como de diferenciarlos para que quien nos escucha pueda como guardar la calma en estos momentos? Porque al final cuando tenemos un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, es muy difícil tener este control, identificar en ese momento, decir, no, lo que tengo realmente es un ataque de pánico, sino que pues, la experiencia es, pues voy a morir en este momento, ¿no? Independientemente de cualquiera de las dos que sea. ¿Existe una forma para diferenciarlo? Es muy difícil porque, por ejemplo, el infarto causa la elevación de adrenalina que causa ansiedad. Entonces, es muy difícil diferenciarlo. Yo le diría a los pacientes, si tiene las molestias y los síntomas más de 30 minutos, es mejor acudir a un servicio de urgencias, que se descarte un infarto y ya se pueda hacer el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Esto porque no hay una prueba para diagnosticar ansiedad y siempre es un diagnóstico inicialmente de descarte. Por supuesto que hay criterios y los psiquiatras los conocen muy bien, pero es prácticamente imposible para una persona diferenciarlo en el momento. Ya que se hace el diagnóstico, ya puede haber formas de darle tratamiento y en el seguimiento hacerlo. Pero inicialmente, pues nosotros sabemos que el tiempo es primordial en esto. Si el tiempo nos retrasamos la atención, pues los desenlaces son peores. Entonces es muy importante atenderse a tiempo, diagnosticar o no estos síntomas como del corazón y ya después se le puede atribuir a otras cosas. Pero lo que urge casi siempre es diagnosticar si está una arteria del corazón obstruida o no. Ok, porque sería lo más urgente, ¿no? Entonces, si tengo más de 30 minutos con estos síntomas, lo mejor es ir a un servicio de urgencias para que me digan si realmente está pasando algo con mi corazón, ¿no? Así es. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio. La verdad es que esta información creo que nos sirve mucho, la verdad en lo personal, pero también a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros en Innóvate con Medical. Justo para este tema de citas, tanto preventivas como alguna consulta, ¿en dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales en Instagram estoy como dr.alejandrobarrero
Okay. Es mi red principal ahí vienen todos mis datos y todo lo que hacemos. Y estoy en el Hospital Ángeles Pedregal, en el directorio también me pueden encontrar. Perfecto, entonces podemos hablar al Hospital Ángeles Pedregal y ahí pedir por tu consultorio y nos comunican contigo. Así es. Y también están todos estos datos en tu Instagram, que me dijiste es doctor. Alejandro Barrero. Ok, perfecto. Para todos los que nos escuchan, aquí están las redes sociales del doctor. Y para los que nos ven, pues aquí están apareciendo las redes sociales del doctor. Por si tienen alguna duda, necesitan alguna consulta, aquí está el doctor disponible para ayudarnos con cualquier tema que tengamos y sobre todo con consultas preventivas cardiológicas, ¿no? En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Innóvate con Medical. Tenemos Instagram y tenemos YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Recuerden que ya tenemos nuestras propias redes sociales para que vayan, nos sigan, nos comenten el contenido que subimos para ustedes. Y también pueden encontrar a MSG y André Productos en sus respectivas redes sociales. A MSG lo encuentran como Medical Group Oficial y a André lo encuentran así, como André Productos en todas las redes sociales. También ahí suben mucha información de cómo cuidar nuestra salud, mucha información que nos ayuda a conocer más sobre cómo debemos cuidar nuestro organismo, nuestra salud para sentirnos bien todo el tiempo. Así es que, pues una vez más, doctor, te agradezco muchísimo esta invitación. Espero que pronto puedas repetir con nosotros algún episodio, porque el corazón al final es algo sumamente importante y aquí siempre hablamos de cómo cuidar nuestra salud. Contrario, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Y a todos los que llegaron hasta este momento del episodio, recuerden lo que siempre les decimos: un podcast, un video no sustituye la cita con su especialista. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndréProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.